Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi 9 versus al Xiaomi Mi 8 Lite, entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. Aunque el Redmi 9 presenta una construcción de policarbonato, el fascinante diseño magnético lo mantiene libre de manchas. En la parte posterior, este teléfono inteligente posee una textura mate y enseña un diseño circular que emula al Poco X2. Si no te gustan los teléfonos inteligentes brillantes, de seguro este dispositivo será una de tus opciones. La sensación en mano en términos generales es buena, pese a que su peso está por encima del promedio. Es fácil de sostenerlo con una mano y llegar a sus botones de una manera adecuada. No obstante, lo negativo que tiene este dispositivo está en su sensor de huellas dactilares, ya que se encuentra muy cerca de las cámaras traseras, lo cual puede llevar a que las ensucies constantemente al intentar desbloquear el dispositivo. Pese a esto, dicho sensor funciona adecuadamente, solo basta con dejar el dedo por menos de un segundo y el terminal se desbloqueará adecuadamente. Un aspecto importante que tiene el Redmi 9 es que en la parte superior aún conserva el puerto infrarrojo para que lo utilices como un control remoto, una característica que aún no muere en este celular. En su parte inferior ya tenemos lo típico, el puerto jack de 3.5 mm, su micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.3 x 77.2 x 8.9 mm de grosor y un peso de 198 gramos. El Xiaomi Mi 8 Lite es un terminal delgado, muy bonito y no es excesivamente pesado, aunque tampoco de los más ligeros. La parte trasera como delantera está construida en cristal. En su parte posterior tendremos el lector de huellas, el módulo con la doble cámara trasera y el flash LED. Este terminal se siente cómodo y premium en la mano, pero tiene el inconveniente de casi todos los móviles hechos de cristal. Es un imán para las huellas. Por suerte, Xiaomi ha incluido una funda en la caja para que podamos prevenir un poco los rayones y las manchas de las huellas. Poseemos unos marcos que no son tan reducidos como en otros modelos, sobre todo en la parte superior e inferior, en donde son bastante grandes. En su lateral izquierdo tiene la ranura para la nano SIM y la tarjeta microSD. Además, algo de recalcar es que este dispositivo cuenta con un puerto USB tipo C, que nos ofrece mayor velocidad de carga y transferencia de información. Lo único que puede generar cierto rechazo es el notch. Es muy pequeño, a mí no me molesta en exceso y al final me he acabado olvidando de él, pero siempre se puede ocultar por software desde ajustes. Este dispositivo no cuenta con el puerto jack de 3.5 mm, lo que implica que debemos usar unos auriculares con puerto USB tipo C o en su defecto un adaptador. El lector de huellas también funciona a la perfección y está localizado en la zona trasera, sobresaliendo apenas 1 milímetro sobre el cristal, el cual funciona a la perfección, como nos tiene acostumbrados esta empresa. En sus dimensiones tenemos 156.4 x 75.8 x 7.5 mm de grosor y un peso de 169 gramos. El Redmi 9 posee un procesador MediaTek Helio G80 octa-core que corre a 2 GHz, acompañados de una GPU Mali G52MC2, el cual promete una mejor experiencia de juego para dispositivos económicos como este terminal. Aunque claro, tampoco debes esperar milagros de un procesador de estas características. Ya en el trabajo diario del ocio, el teléfono funciona bien. Hubo momentos en que colapsó mientras estábamos con varias aplicaciones en la multitarea, pero esto no sucedió con demasiada frecuencia como para estropearnos la experiencia de uso. El teléfono logra calentarse en ciertas situaciones, como por ejemplo visualización de contenidos constantemente, o cuando tuvimos partidas muy extensas de títulos como PUBG Mobile, que utilizan muchos recursos del dispositivo. Aunque claro, este calor que te menciono no fue suficiente para que el Redmi 9 fuera incómodo de usar. En términos generales, este procesador cumple, aunque obviamente nos hubiese gustado que la empresa mantuviera un procesador de Qualcomm, pero por términos de reducción de costos optaron por este otro. Obviamente no es un dispositivo que recomendamos para personas apasionadas por los juegos, pero si tu interés no es este o jugar de vez en cuando, tal vez puedas añadir este celular en tus opciones de compra. Pasamos al que posiblemente sea el punto positivo más importante para el Xiaomi Mi 8 Lite, que no es otro que el rendimiento.
Si de algo sabe y mucho Xiaomi es de hacer dispositivos de gama media buenos, y el Mi 8 Lite no es la excepción. El terminal cuenta con un procesador Snapdragon 660 y una GPU Adreno 512, y la experiencia no podía ser más satisfactoria. Todas las aplicaciones se abren rápido, la navegación por la interfaz es fluida, los tiempos de carga con aplicaciones de día a día son muy reducidos y la sensación global es que el teléfono va bien, muy bien. Repasando la experiencia que he tenido durante el análisis con aplicaciones cotidianas es bastante positiva, como ya lo dije, y sobre todo rápida. En títulos como PUBG el terminal corre sin problema alguno, no se aprecia en absoluto lag ni tampoco recalentamiento fuera de lo normal en el dispositivo. El Redmi 9 incluye una batería masiva de 5020 mAh que admite una carga rápida de 18 watts, aprovechando un poco su conector USB tipo C, con el cual espera obtener velocidades decentes de carga. Sin embargo, la desventaja es que Xiaomi solo incluye un cargador de 10 watts, con el cual gastamos más de 2 horas y media en cargar el teléfono con una batería iniciando en un 5%, un tiempo que habla por sí solo. Pero si deseas mejorar estos tiempos deberás comprar un cargador de 18 watts por aparte, pues como lo mencionamos anteriormente, este teléfono soporta esta cantidad de energía. En la prueba que siempre hacemos de visualización con el brillo y sonido al máximo, el dispositivo nos dio un tiempo de pantalla activa de 9 horas y 10 minutos, algo que sin duda es un excelente tiempo para un dispositivo de su gama, que incluso le gana a muchos de sus rivales más directos. Ya si utilizas el dispositivo con un uso más moderado, el celular puede durarte hasta 2 días completamente funcional y sin la necesidad de conectarlo al tomacorriente, algo muy positivo y que además saca la cara por este terminal. El Xiaomi Mi 8 Lite tiene batería para todo el día, en su interior esconde 3350 mAh con Quick Charge 3.0, que dan para poder olvidarte del cargador por un buen tiempo. Es verdad que no llega a los 4000 mAh como otros dispositivos, pero tampoco es que le haga falta. Además, la autonomía al final depende de muchos factores, empezando por la gestión del sistema, y aquí MIUI saca mucho pecho. En términos generales he podido conseguir unas 6 horas de pantalla activada al día y entre 5 horas y media si le pido un poco más de rendimiento. A todo lo anterior debemos sumarle la carga rápida, que consigue cargar el 50% de la batería en media hora y ponerlo al 100% en poco más de hora y media. Todo esto con el cargador que viene incluido en la caja. El Redmi 9 tiene una considerable pantalla LCD IPS Full HD Plus de 6.53 pulgadas, con una relación de aspecto 19.5:9, protección Gorilla Glass 3 y una relación decente de pantalla-cuerpo de 89.83%, una resolución de 2340 x 1080, con una densidad de 395 píxeles. Este no es el panel más brillante que hemos usado, lucha un poco cuando se usa afuera en un día soleado. Sin embargo, no es completamente inutilizable, ya que cuenta con 400 nits, que obviamente no te dará la mejor experiencia en exteriores, pero sirve de algo. Los ángulos de visión están bien, al igual que la reproducción de color. No es la pantalla más vibrante, pero suponemos que aquí es donde entra en juego el precio del dispositivo, pues obviamente Xiaomi, para reducir costos, baja la calidad en ciertos apartados, como lo hace en esta oportunidad con su pantalla. Aunque repito, no digo que sea malo su panel, solamente que Xiaomi podría haber puesto un mejor display. Pero bueno, también debemos tener presente el precio del dispositivo, que obviamente hace que la empresa no use sus mejores características. Otra cosa que tampoco me gustó mucho es el notch o la muesca central de tipo gota, ya que prefiero, como ustedes saben, el agujero central, el cual siento que no es tan intrusivo con la experiencia de visualización. En el Xiaomi Mi 8 Lite lo primero que llama la atención al encenderlo son los colores de su pantalla, y no es para menos. El dispositivo tiene un panel IPS LCD de 6.26 pulgadas, con una resolución Full HD de 2280 x 1080 píxeles, y la relación de aspecto es de 19:9, que ocupa el 82.5% del frontal. A pesar del tamaño no se siente grande y el trabajo de compactación es excelente. A pesar de no ser Super AMOLED, los negros son profundos, algo de lo que se disfruta cuando ves películas o juegas, y los colores se ven algo más saturados, aunque sin exagerar. En cuanto a la visibilidad, no tengo queja alguna, el brillo automático funciona perfectamente, se ve bien a plena luz del día y los niveles máximos y mínimos son correctos. También son buenos los ángulos de visión, la pantalla no se azulea al inclinarse y el balance de los blancos es apropiado, aunque siempre puede calibrarse en el menú de ajustes.
El Redmi 9 posee una configuración de 4 cámaras, lo cual no es típico para un dispositivo de su rango de precio. Eso por sí solo proporciona una ventaja del terminal sobre su competencia. Este dispositivo incluye una cámara gran angular de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2 o un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles con un campo de visión de 118 grados y de igual apertura focal, una lente macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal 2.4. La experiencia con estos sensores en rasgos generales es positiva, aunque notamos que toma un segundo extra más o menos para procesar las imágenes, más tiempo si lo usas con poca luz o con el modo retrato. Alejar la mano demasiado rápido producirá fotos borrosas, así que ten cuidado con esto. El zoom también aumenta las posibilidades de desenfoque. El Redmi 9 le permite acercar hasta 10x, pero no esperes fotos de calidad si llevas esto al límite. La nitidez cae significativamente cuando disparas en interiores o de noche sin mucha luz. El ruido también es bastante prominente. Sin un modo nocturno dedicado, no tiene una función adicional y automatizada para mejorar las fotos tomadas con poca luz. El modo ultra ancho del Redmi 9 es bastante decente, es accesible a través del modo de foto principal y también se puede usar en videos. El terminal ofrece la opción de corregir la distorsión en estas imágenes, lo que hace relativamente bien. Pero te repito nuevamente, es mejor usar esta cámara con buena iluminación, además de tener cuidado con los videos, ya que no cuenta con estabilizador y estos pueden salir con mucha vibración. Para su cámara de selfies encontramos una de 8 megapíxeles que tiene una apertura focal 2.0 y ofrece modos como retrato, foto, video y video corto. Este sensor funciona acorde a un dispositivo de su precio. Tampoco puedes esperar milagros, sirve para lo fundamental. Además nos permite reconocimiento facial, una tecnología que no es tan fiable pero que se agradece que se tenga. El Xiaomi Mi 8 Lite ha apostado por una configuración de cámaras de doble sensor en la parte trasera, con uno principal de 12 megapíxeles y uno secundario de 5 megapíxeles, con apertura focal 1.9 y 2.0 respectivamente. En general estamos ante una cámara aceptable, en algunos momentos vemos cómo el resultado es mejorable, se nota y se agradece que el HDR se active por defecto y también podemos echar mano de la inteligencia artificial. De esta manera las imágenes no adolecen de tener un rango dinámico escaso y tampoco tenemos las fotos con un HDR exagerado que hemos visto en algunos casos. De noche no obstante vemos que la calidad baja más de lo que nos gustaría, incluso teniendo en cuenta el precio. La cámara delantera es de 24 megapíxeles, nos da una resolución y una calidad correcta e incluso tenemos la opción de hacer selfies con desenfoque, pero al no tener dos sensores el recorte no es tan preciso, algo que debes tener en cuenta y pensar dos veces si te gusta este efecto con la cámara frontal. Este terminal cuenta con desbloqueo facial, tiene buena fiabilidad y una velocidad excelente. Para el Redmi 9 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Xiaomi Mi 8 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En el Redmi 9, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 8 Lite, al igual que su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Redmi 9 le gana al Xiaomi Mi 8 Lite en diseño, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Xiaomi Mi 8 Lite le gana ampliamente al Redmi 9 en los siguientes aspectos: RAM y almacenamiento. En los aspectos que empatan son únicamente en precio. Aquí podemos ver la gran diferencia entre dos compañías en cuanto a la gama media. Por un lado el Redmi 9, quien trae en términos de funcionalidades muchos más aspectos positivos como son procesador, su gran batería y una mejor cámara, comparado con el Mi 8 Lite, quien solo te brinda más opciones en cuanto a memoria RAM y memoria de almacenamiento. Una vez más Xiaomi presente. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.